En 1978, una querida actriz desapareció en la cima de su fama sin dejar rastro, lo que desató rumores de escándalo, sobredosis o fuga. 22 años después, tras un deslave provocado por una tormenta en una colina, su Ferrari rojo oxidado fue descubierto, enterrado bajo la ladera, reavivando una investigación que finalmente revelaría lo sucedido. Hace casi 2 décadas, la ladera cedió justo después del amanecer. Semanas de lluvia invernal habían empapado la tierra suelta sobre la carretera de Collserola hasta que no pudo resistir. Cuando el borde sur se derrumbó, derribó 15 metros de carretera, postes de electricidad y los árboles que quedaban aferrados a la ladera. El barro y los escombros se precipitaron ladera abajo, cubriendo la curva con arcilla húmeda y movediza. A media mañana, la carretera se cerró, el tráfico se desvió y un equipo de reparación comenzó a estabilizar la base. Un operador de retroexcavadora llamado Daryl Jensen fue el primero en notar metal en la raspadura. Al principio, pensó que era otra tubería de drenaje, pero cuando la cuchara reveló una curva de acero rojo y abollado y un fragmento de espejo lateral, se detuvo y llamó. Nadie esperaba un auto, y menos uno que se dirigía de frente a la ladera como si hubiera caído del cielo. En cuestión de horas, el Departamento de Policía de Los Ángeles había acordonado el lugar. El coche era un modelo clásico de mediados de los 70, bajo y elegante incluso bajo capas de óxido y barro. El capó estaba aplastado hacia adentro por décadas de tierra movediza, el parabrisas estaba opaco por la mugre. La pendiente que lo rodeaba humeaba levemente bajo el sol de la mañana mientras los trabajadores limpiaban la tierra con herramientas manuales. Fue entonces cuando vieron el brazo, no unido al coche, solo un hueso pálido envuelto en satén rojo descolorido, que sobresalía de la tierra a pocos metros por debajo del parachoques delantero. La excavación se detuvo al instante. Alguien llamó por radio a la oficina del forense. La detective Zoe Ferrer se detuvo en un Crown Victoria sin distintivos justo después de las 10 de la mañana. Con el pantalón de uniforme todavía arrugado, el café sin tocar en el portavasos, tenía 30 años, una mirada aguda y recientemente había sido ascendida a la División de Delitos Graves del Departamento de Policía de Los Ángeles, aunque no lo habrías adivinado por las miradas que le dirigieron los oficiales mayores cuando pisó el arcén embarrado. Ferrer, lo llamó un supervisor de campo. Dijeron que traeríamos a alguien del centro. La tienes, dijo Zoe, ajustándose el cuello de la chaqueta. Él señaló hacia la ladera. Un cuerpo, sin identificación. El coche está demasiado dañado para comprobar la matrícula todavía. El forense está en camino. Zoe entrecerró los ojos al observar la escena. El Ferrari era casi pintoresco en su ruina, inclinado, medio enterrado, con su exterior rojo manchado de óxido y tierra. La tela de satén que se extendía cuesta abajo se aferraba a lo que quedaba de una caja torácica. Abrió su bloc de notas. ¿Cuánto tiempo ha estado expuesto? Un par de horas. Máximo. La carretera se averió a las 6. El equipo encontró el coche a las 8. ¿Alguna señal de que esto fue intencional? No hay marcas de neumáticos. No hay rastro de entrada. Parece que lo enterraron a propósito, podría haber estado aquí durante décadas. Zoe se giró hacia la camioneta del forense que se detenía detrás de ellos. Averigüemos quién. Al mediodía, los restos habían sido cuidadosamente exhumados. Lo que encontraron fue parcial, la mayor parte del torso, ambos brazos y fragmentos de mandíbula. La túnica de satén rojo, que había sido una túnica de alta calidad, ahora estaba raída. Un broche de collar roto aún se aferraba a una vértebra descolorida. El resto del cuerpo probablemente fue destruido por el tiempo, el agua o la fauna. No había bolso, ni identificación, ni billetera, solo huesos, tela y una ladera que había guardado el secreto durante más de 20 años. Un técnico de campo recogió un mechón de pelo oscuro enmarañado del pliegue interior de la túnica. No coincide con el cráneo, podría ser de otra persona. El jefe forense asintió. Podría ser el asesino.
Zoe permaneció en silencio, contemplando la escena. Había algo en ella que no parecía fortuito, la posición, la bata, el coche. Parecía un entierro, no un accidente. El Ferrari es un Dino 246 GTS, dijo uno de los fotógrafos de la escena del crimen, agachándose junto a él. No se ven muchos, y menos en este color. Zoe levantó una ceja. ¿Es reconocible? Él asintió. Rojo roso chiaro. El color característico de aquel entonces. Producción limitada, tapizado personalizado en los asientos. Lo anotó. Una pegatina descolorida del concesionario dentro del marco de la puerta se había desintegrado, pero recuperaron un BIN parcial grabado bajo el tablero. Tardarían días en contrastarlo, no quedaban placas. Esa noche, la oficina forense llamó. Recibieron los registros dentales. El mensaje decía, tenemos una coincidencia. Zoe hizo una pausa, preparándose. Es ella. Alba Ferrer. Zoe cerró lentamente el expediente que tenía delante. Se levantó, respiró hondo y tomó una libreta nueva. Entonces ya no es un caso sin resolver, dijo. Es un homicidio. Para cuando Zoe llegó a la comisaría a la mañana siguiente, el caso ya se había hecho público. La portada del Barcelona Herald mostraba una foto granulada de Alba Ferrer apoyada en un descapotable rojo, con los labios entreabiertos en una carcajada y la mirada fija en algo fuera de plano. El titular decía, encontrada Alba, misterio de Mulholland reaviva una leyenda de décadas de antigüedad. No tardó mucho. Quizás un becario forense o un miembro del equipo de limpieza había avisado a la prensa. Ahora, todos los medios de Los Ángeles se esforzaban por revivir una historia que nunca había muerto. Al mediodía, los equipos de filmación rondaban el lugar del derrumbe. Las emisoras de radio repetían viejos fragmentos de las películas de Alba. Los programas de entrevistas especulaban descontroladamente sobre asesinatos, suicidios y conspiraciones. El capitán Bravo permanecía rígido en el pasillo frente a la oficina de Zoe, con un memorando impreso en la mano. Estamos imponiendo una congelación de prensa, dijo rotundamente. Con efecto inmediato. De ahora en adelante, esta es una investigación de homicidio sellada. Zoe asintió. Entendido. En privado, añadió, lo agradezco. Si la muerte de Alba fue orquestada, no quiero que se sorprenda al culpable. Esa tarde, Zoe se dirigió a los archivos del sótano del Barcelona Times. Había llamado con antelación y concertado una reunión con Gregorio Aranda, un columnista de entretenimiento jubilado que había cubierto Alba durante los años 70. Gregorio estaba pálido y delgado ahora, rostro arrugado, ojos apagados por el tiempo, pero cuando Zoe mencionó el nombre de Alba, algo brilló tras sus gafas. Era un rayo de luz, dijo. No solo hermosa, sino también inteligente. Sabía cómo jugar el juego, hasta que el juego se volvió en su contra. Les sirvió una taza de café instantáneo a cada uno y desenrolló una gruesa carpeta manila. Cubrí sus últimos 4 años, los papeles, los rumores, el año en que desapareció de la faz de la tierra. Luego reapareció para una última entrevista y ¡zas! Zoe hojeó los recortes amarillentos, estrenos, escándalos, fotos borrosas de paparazzi, columnas de chismes sobre su novio, un director intermitente. Un nombre aparecía repetidamente, Vicente Varela. Desapareció en julio del 78, dijo Zoe. ¿Algo inusual en los meses anteriores? Gregorio sacó una cinta VHS en un estuche de plástico. Tienes que ver esto. La entrevista se grabó en mayo de 1978, 2 meses antes de la desaparición de Alba. Zoe lo vio esa noche, sola, sentada en el suelo de su apartamento junto a un televisor y un reproductor de vídeo prestados. Alba parecía serena, brillando bajo la suave luz del estudio. Su voz era suave como el terciopelo. Bromeaba con facilidad con el presentador, contaba historias de su infancia,
Insinuaba un regreso a Broadway, nada en su tono sugería inestabilidad ni miedo. No se mencionaba el estrés ni un comportamiento errático. Alba daba la impresión de una mujer con planes, una mujer que esperaba llevarlos a cabo. Zoe vio la entrevista 2 veces, deteniéndose cada pocos minutos para observar la expresión de Alba. Había algo en sus ojos, mesurado, quizás incluso cauteloso, pero no roto. No se estaba desmoronando, dijo Zoe en voz alta. Se estaba preparando para algo. En la comisaría, el laboratorio forense le envió a Zoe una discreta actualización. Se confirmó que la muestra de cabello recogida de la bata cerca de los restos no coincidía con la de Alba. Probablemente provenía de un hombre, de estatura media, moreno, sin procesar, pero el ADN no arrojó coincidencia alguna en ninguna base de datos nacional, no había perfil de delincuentes ni historiales militares ni médicos. Zoe miró fijamente el informe. Si no era de Alba y no estaba catalogado, podría pertenecer a la persona responsable de su muerte, o a alguien que intentó ayudarla. En cualquier caso, la línea temporal se acortaba, Alba había sido enterrada deliberadamente. Quienquiera que estuviera con ella al final se había tomado el tiempo de envolverla en una bata, depositarla bajo la pendiente y borrar el rastro. Zoe presentó la muestra para un nuevo análisis, quizá encontraría una coincidencia más adelante. Pasó los siguientes días investigando a fondo, leyendo transcripciones de entrevistas, viendo programas de entrevistas archivados y escaneando dossiers de prensa antiguos. En 1976, Alba rescindió abruptamente su contrato con uno de los principales estudios. Se tomó un año sabático, se mudó a Palm Springs y se mantuvo prácticamente oculta. La prensa sensacionalista especuló con una crisis nerviosa, circularon algunos rumores de embarazo, uno incluso insinuó una estancia secreta en rehabilitación. Pero cuando reapareció en 1978, parecía fuerte, lúcida y preparada. Esa era la versión de Alba que Zoe no podía dejar de ver, una mujer que tenía algo que decir y tal vez no había tenido la oportunidad. Zoe se sentó en el suelo de su sala de estar, viendo el drama de Alba de 1974. La Rosa de Arcilla no era el tipo de película que solía disfrutar, romance de época, monólogos intensos, pero Alba tenía una forma de dominar la pantalla. Cada expresión tenía peso, cada silencio parecía deliberado. Zoe se sorprendió inclinándose hacia adelante cuando Alba pronunció la última frase de la película: la verdad no desaparece solo porque cierres los ojos. No sabía por qué, pero se le quedó grabada. A finales de semana, llegó una pista parcial a través de una llamada anónima. A finales de los años 70, cerca de la carretera de Collserola, se había visto a un hombre con frecuencia, rondando las zonas de estacionamiento y observando la carretera con prismáticos. Conducía una camioneta vieja y vestía la misma chaqueta marrón todos los días. Zoe aparcó frente a un dúplex de poca altura en Woodland Hills. El césped estaba descuidado y una lona blanca ondeaba sobre parte del tejado. Salió de su Crown Vic, comprobó la dirección y se acercó a la puerta. Eduardo Lafuente tenía 68 años, delgado, con la piel ictérica y cojeando a causa de un accidente de coche en el 91. En 1979, había cumplido condena por dirigir una red de robo de vehículos cerca del barrio de Montjuic, un desguace que acaparó brevemente los titulares. Zoe se apoyaba en la barandilla mientras él se fumaba un cigarrillo con dificultad. No negaba su pasado. ¿Ferrari Dino?, preguntó. No, dijo, encogiéndose de hombros. Esos eran demasiado buenos. Si conduces uno de esos por aquí, la gente se da cuenta. Me gustan los que se pueden desmontar, Chevys silenciosos, Datsuns. Zoe le mostró una foto de Alba de 1978. Él entrecerró los ojos. ¿Esa actriz, eh? No. Nunca la conocí, no en persona. Aceptó dar una nueva declaración. De vuelta en el laboratorio, Zoe insistió en que se hiciera un análisis forense de los registros de su taller anterior y comparó las huellas dactilares del interior del Ferrari con las de su archivo, ninguna coincidía.
Más tarde esa semana, apareció una factura descolorida que demostraba que Eduardo había estado encarcelado de abril a agosto de 1978. Alba desapareció en julio. La pista se desvaneció. Pasaron 2 semanas, no surgieron más pruebas. En la sesión informativa del lunes por la mañana, el capitán Bravo se dirigió a la sala con fingida indiferencia. Los resultados del análisis forense no revelaron signos de traumatismo contundente ni la hora exacta de la muerte. Pudo haber sido un accidente, un choque, tal vez se salió de la carretera y no logró salir. El caso sigue abierto, pero estamos recabando recursos. Ferrer, estarás al tanto de cualquier pista tardía. Algunas cabezas asintieron, aliviadas de cerrar el expediente en todos los sentidos, salvo el nombre. Zoe no respondió. Regresó a su escritorio y se quedó mirando la imagen que aún permanecía en la pantalla, la nariz roja del dinosaurio, primero en la tierra, como si se la hubieran tragado entera. Sabía que no era así, el entierro fue deliberado. Alguien había querido que desapareciera, y casi lo logró. Estaban listos para llamarlo un trágico accidente, pero Zoe no. Las puertas de los estudios Velázquez se abrieron lentamente, justo lo suficiente para que la patrulla de Zoe entrara. Aunque el estudio había cambiado de dueño 3 veces desde 1978, su reputación perduraba como la contaminación. En los años 70, Belmont había sido el hogar de thrillers de presupuesto medio, películas románticas y vehículos de lujo para jóvenes estrellas. Alba había filmado 3 de sus películas allí. Zoe había recopilado una breve lista de empleados supervivientes, la mayoría rondaba los 70 u 80 años. Algunos respondieron con un gesto cortés de desdén, otros colgaron antes de que pudiera presentarse. En una polvorienta oficina en una esquina que ahora servía de almacén de utilería, encontró a Dolores, Lola, Figueroa, quien había trabajado como peluquera durante los 2 últimos años de contrato de Alba. Lola la recibió con cautelosa calidez, quitándose pelusas imaginarias de las mangas. Era dulce, pero diferente hacia el final, dijo Lola, removiendo crema en polvo en su té. A veces era paranoica, siempre revisaba su bolso y no dejaba nada en su vestidor. Zoe se inclinó. ¿Alguna vez te dijo por qué le tenía miedo a alguien? Creo, dijo Lola, pero en este pueblo eso es como decir que hace sol. La conversación se estancó. La mayoría de los ex empleados con los que Zoe contactó le dieron variaciones similares de la misma frase, no me acuerdo, nunca me mencionó nada, Alba era reservada. Zoe sabía cuando la gente mentía, y muchos no solo eran olvidadizos, sino que tenían miedo. Algo en el nombre de Alba aún tenía peso, o tal vez era el nombre de quien la había visto por última vez. De vuelta en su apartamento, Zoe volvió a ver la entrevista de mayo de 1978, no la versión emitida, sino las tomas descartadas. Esta vez, notó algo sutil, una pausa en la respuesta de Alba cuando le preguntaron sobre su relación con su anterior director. La sonrisa de Alba se desvaneció por un instante, y luego dijo, tuvimos diferencias creativas. Zoe detuvo la grabación. Esa no era una frase que Alba hubiera usado en broma. Era tarde cuando Zoe localizó a Carmen Prieto, una ex asistente de producción en Río de la Luna, la última película de Alba antes de su descanso. Se conocieron en el patio de comidas de un centro comercial vacío de Glendale. Carmen aparentaba unos 55 años, vestía de civil y aún llevaba las gafas de sol metidas en el escote, incluso en interiores. Pensé que simplemente saldría corriendo, dijo Carmen. Todos lo hicieron. Pero tenías dudas, insistió Zoe. Carmen dudó y bajó la voz. Creo que estaba planeando algo, no una desaparición, sino algo más grave. ¿A qué te refieres?, preguntó Zoe. Preguntó por abogados, por dónde ir, ya sabes, para echarle algo a alguien. Dijo que estaba cansada de que la usaran, cansada de que la vigilaran. ¿Dijo quién?, preguntó Zoe. No, dijo Carmen. Zoe tomó nota. ¿Recuerdas algo más que haya dicho?
Si algo le pasara, los de arriba lo enterrarían, y también a ella. Esa frase se quedó grabada en la memoria de Zoe mucho después de irse. De vuelta en su escritorio esa noche, revisó sus notas, fotografías e impresiones. El tablero de evidencias parecía un rompecabezas a medio terminar, Alba en el centro, rodeada de rumores inconexos e historias contradictorias. Entonces sonó el teléfono de su escritorio. La voz al otro lado era grave, masculina y tranquila. He oído que estás investigando a Alba, dijo. Yo estaba en el equipo por aquel entonces, como técnico de iluminación. Sé cosas. Zoe se enderezó. ¿Con quién estoy hablando? El hombre ignoró la pregunta. No importa. ¿Qué sabes? Nos vemos en un lugar público. No en una grabación. No soy tonta. Zoe garabateó rápidamente. ¿Dónde? Arriba del aparcamiento del cine Vista Montjuic. Mañana a las 5. No traigan a nadie. Se cortó la comunicación. Zoe se recostó, su pulso se había acelerado, pero no se movió. Por primera vez en días, sintió como si el caso se hubiera abierto. Alguien allá afuera aún recordaba, y por fin estaban listos para hablar. ¿Estaba Zoe yendo directo a una trampa o estaba a punto de obtener información vital? No podía decirlo, pero lo averiguaría. La reunión en el aparcamiento del cine Vista Montjuic nunca se celebró. Zoe llegó 5 minutos antes y esperó 20, nadie acudió. No fue hasta la mañana siguiente que recibió otra llamada. Esta vez, la voz al otro lado sonaba ronca y sin aliento. Anoche hubo demasiadas miradas, dijo. Nos vemos en la cafetería Sol del Montseny, cabina de la esquina noroeste. A las 10. No llegues tarde. A las 9:45, Zoe estaba sentada en la cabina vacía, tomando un café amargo. Reconoció al hombre en cuanto entró, barba canosa, manos curtidas, chaqueta de trabajo descolorida con el parche del nombre desprendido hacía tiempo. Se sentó sin saludarla, solo asintió una vez, como si reanudaran una vieja conversación. Era manipulador de muñecas, dijo. Estudios Velázquez. Hice 2 películas con Alba, las últimas. Cuando salió mal. Zoe esperó. Asistió a una sesión de fotos, no para la película. Algo improvisado. Lo llamaron prueba de vestuario, pero no era para vestuario. Era para aprovechar la situación. ¿Apalancamiento?, preguntó Zoe, mirándolo a los ojos. ¿Chantaje? Las actrices no sabían que las estaban fotografiando así. Alba se enteró de alguna manera, consiguió hojas de contacto, fotos de varias sesiones. Chicas a las que les prometieron protagonistas, fama, sus propios trailers, y a cambio, dejó que la frase se perdiera en el aire grasiento. Me dijo que lo iba a denunciar. Incluso bromeó, a ver si lo ponen en variedad. El bolígrafo de Zoe se quedó quieto contra su cuaderno. ¿Y luego? 4 días después, ella desapareció. Garabateó algo en una servilleta, una dirección en Burbank, bóveda de almacenamiento bajo el estudio de sonido B. Solía ser un archivo de impresiones, negativos, tomas en bruto, toda la basura que los ejecutivos no querían tirar. Alba me dijo que ahí era donde se guardaba el material auténtico. Zoe le dio las gracias. Antes de que pudiera preguntar más, él se levantó y se fue, dejando su café intacto. Esa tarde, Zoe llegó a la dirección, un viejo estudio tipo almacén con ventanas tapiadas y una puerta de malla metálica que crujía con el viento. El terreno estaba siendo reconvertido en un centro de diseño de sonido, según los carteles. Sin seguridad. Sin personal asignado. Pasó sigilosamente por la entrada lateral y bajó al sótano por una escalera oxidada. La habitación de abajo, evidentemente, había sido vaciada a toda prisa, rastros de polvo donde antes había armarios, fragmentos de papel esparcidos por el suelo,
pestañas de archivo medio rotas, cinta de guía de 35 milímetros quebradiza, una colilla de cigarrillo aún fresca en un rincón. Alguien había estado allí hacía poco. Zoe caminaba de un lado a otro por el espacio, sintiendo que el vacío se espesaba a su alrededor. De vuelta en la comisaría, pidió revisar los registros municipales, registros de mantenimiento de edificios, transferencias de inquilinos y arrendamientos, rutas de patrullaje policial cerca de la zona. No había grabaciones recientes. Tampoco había acceso autorizado. Alguien había borrado el registro, o alguien con acceso había avisado. Zoe llegó a casa después de las 9 de la noche. La casa estaba oscura, inusualmente silenciosa. Presionó el interruptor de la luz por instinto, pero nada. «Abuela», gritó. Silencio. Avanzó por el pasillo con cautela. La puerta de la habitación de su abuela estaba entreabierta, el marco se astilló cerca de la cerradura. Entonces vio la lámpara volcada, los fragmentos de vidrio esparcidos por la alfombra y los brazos pálidos que sobresalían de detrás de la cómoda. «¡Abuela!». Zoe corrió hacia adelante. Su abuela yacía en el suelo, con una pierna torcida y la sangre cubriéndole la sien. Su pecho se elevaba levemente, aún con vida. Zoe agarró el teléfono y llamó al 911, luego presionó una toalla de cocina sobre la herida, susurrando, «Quédate conmigo, por favor quédate conmigo», una y otra vez. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Subieron a su abuela a una camilla, Zoe viajó con ellos, agarrándole la mano todo el camino, pero la anciana no abrió los ojos. En urgencias de St. Margaret, el personal la trasladó en silla de ruedas a la unidad de traumatología. Una enfermera la apartó. «Está en estado crítico. Haremos lo que podamos». Zoe no respondió, sus manos aún estaban manchadas con la sangre de su abuela. 2 horas después, Zoe pudo sentarse junto a la cama de su abuela. Las máquinas emitían pitidos constantes, pero su pulso era débil y su respiración era entrecortada. Un fino hilo de sangre seca le marcaba la sien. Zoe extendió la mano y le tocó la suya, ésta se movió levemente en respuesta. Abrió los ojos de golpe. «Zoe», su voz sonaba ronca, apenas audible. «Estoy aquí», dijo Zoe, curvando ligeramente los dedos mientras su abuela tiraba de su mano. «La caja en el suelo», susurró. «¿Qué caja?» «En el armario, debajo de la madera». «Encuéntralo». A Zoe se le hizo un nudo en la garganta. «Abuela, descansa. Hablamos pronto». Pero la mirada de su abuela ya se había apagado. Su pecho volvió a subir, y luego se detuvo. Zoe se quedó allí sentada en silencio, el pitido se fue apagando hasta convertirse en un tono que llenó la habitación como una cortina que se cierra. Regresó a casa poco después de las 2 de la madrugada. La casa aún olía a sangre y a cosas rotas. Una corriente de aire entraba por la ventana rota del pasillo. Entró en la habitación de su abuela y se arrodilló junto al armario. Apartó los zapatos y las cajas, rozando las tablas del suelo con los dedos hasta que una cedió al presionarla con un suave crujido. La abrió. Dentro había una caja de zapatos desgastada y sellada con cinta adhesiva amarillenta. En la tapa, escrito en cursiva pulcra e inclinada, «Para ella, cuando esté lista». Zoe se sentó en el suelo un buen rato, mirando fijamente las palabras. Despegó la cinta, con el corazón latiéndole con fuerza, las manos temblando, no por miedo, sino por algo más profundo, una anticipación mezclada con pavor. Dentro de la caja, debajo de una carta y un collar, yacía una pequeña fotografía, curvada por las esquinas, con los colores desvaídos como un recuerdo reprimido durante demasiado tiempo. Zoe la levantó lentamente. Era una foto espontánea, tomada en un interior, una joven sentada en un sofá en una habitación modesta, la luz del sol iluminaba las puntas de su cabello castaño rojizo. Su expresión era cansada, pero inequívocamente orgullosa.
En sus brazos, envuelta en una manta rosa, había un bebé recién nacido. El rostro de la mujer le resultaba familiar, tan familiar que a Zoe se le encogió el pecho. De Alba. El parecido era demasiado grande como para ignorarlo. Zoe siempre había notado algo inusual en sus propios ojos en el espejo, la profunda melancolía, la sombra de algo inalcanzable. Ahora veía esos mismos ojos mirándola desde una fotografía granulada de 30 años. El bebé, se dio cuenta, era ella. Con manos temblorosas, Zoe desdobló la carta. Estaba escrita en papel crema envejecido, la letra era pulcra pero un poco apresurada, como quien escribe en un instante robado del peligro. La tinta se había desvanecido, pero aún era legible. A mi pequeña niña. Si estás leyendo esto significa que no fui capaz de decírtelo yo mismo. Quiero que sepas primero, antes que cualquier otra cosa, que nunca fuiste un error. Eres lo único que hice que me hizo sentir limpia y real. Te mantuve a salvo dejándote ir. Tenía que hacerlo. El hombre en quien una vez confié, el que dijo que me había creado, comenzó a observar todo lo que hacía. No fui la primera chica a la que intentó conquistar, y no sería la última. Tenía pruebas, fotografías, nombres, suficientes para arruinar a hombres que pensaban que nunca responderían ante nadie. Pensé que podría desenmascararlos, desaparecer y criarte en paz. Pero me equivoqué, y creo que ahora vienen por mí. Si esto es todo lo que obtienes de mí, debes saber esto, te quise. Te amé. No eres su vergüenza, eres la mía y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tu collar fue lo primero que compré cuando supe que vendrías. El mío es gemelo. Si están juntos de nuevo, significa que la verdad te ha encontrado. No dejes que me entierren para siempre. Alba. Zoe terminó de leer cabizbaja, aferrándose a los bordes del papel con los dedos, arrugándolo donde apretaba con más fuerza. Todos esos años de burlas en la escuela, las miradas de reojo, las bromas crueles, huérfana, nadie la quería, ya nada importaba. Sintió el escozor de las lágrimas en los ojos, la opresión en la garganta, pero no lloró. Permaneció inmóvil, vacía por la revelación, incapaz de reconciliar la vida tranquila y ordinaria que había vivido con la extraordinaria verdad que ahora albergaba. Su abuela debió saberlo desde siempre y lo había protegido con todo su ser. El collar, el que había encontrado en la caja, era de oro delicado con una pequeña estrella de 5 puntas. Zoe lo desabrochó de su envoltorio de tela y lo sostuvo frente a una foto del collar que había recuperado, con las manos temblorosas al darse cuenta de que su vida, y su identidad, nunca volverían a ser las mismas. Escena con los restos de Alba, eran idénticos. Todo era real. Cuando el dolor se calmó lo suficiente como para respirar de nuevo, algo más llenó el espacio, fuego. Zoe se quedó de pie, con las piernas rígidas y la mandíbula apretada. Guardó la carta, la fotografía y el collar en la caja y los guardó con cuidado en su bolso. Ya no necesitaba preguntar quién era, el que dijo, me obligó, ya lo sabía, Vicente Varela. Había leído las primeras columnas de chismes, el sugerente romance, a medias negado, entre la joven Alba Ferrerair y el prometedor director de gira. Nadie lo llamó por su nombre, no entonces, coerción, manipulación. No era un lenguaje que el público supiera usar, no en 1978. Por la mañana, había presentado una declaración jurada y una solicitud formal de orden judicial. El edificio de oficinas estaba escondido en una calle lateral cerca del barrio de Montjuic, entre una galería de arte y un estudio de yoga. Desde fuera, parecía bastante inofensivo, ventanas de cristal esmerilado, un elegante toldo negro y un letrero de aluminio cepillado con la inscripción Varela Pictures en letra minimalista. Dentro, olía a polvo y ambientador. Había algunos pósteres de películas pasadas colgados en las paredes, desde las melancólicas películas negras de los 80 hasta los estilizados dramas judiciales de principios de los 90. Un equipo forense ya estaba dentro, con guantes y metódico.
Zoe los observó mientras inspeccionaban las habitaciones con deliberado cuidado. Es posible que este espacio haya sido modificado, dijo en voz baja mientras los dirigía al pasillo trasero. Revisen si hay inconsistencias estructurales, paneles falsos o tabiques huecos. Uno de los técnicos golpeó una sección de la pared trasera de la sala de edición. El sonido era diferente, más apagado. Se giró hacia Zoe. Encontré algo. Tardaron 15 minutos en abrir la pared con cuidado. Detrás había un espacio angosto, oscuro, viciado y mohoso. Dentro había 2 contenedores de plástico, de esos que se usan para rollos de película. Cada uno estaba sellado, etiquetado solo con números romanos. Los investigadores levantaron las tapas lentamente. Dentro había docenas de negativos sin revelar, sellados en fundas de archivo, algunos etiquetados con nombres de actrices, otros con fechas. Ninguno estaba autorizado. Debajo de los negativos había libros de contabilidad, cuadernos de tapa dura con listas de nombres, cifras de caja y números de cheques. Algunas entradas estaban garabateadas con iniciales, otras con cargos. Zoe hojeó una página. Vestuario de $15,000. Maquillaje de $2,500. Maquillaje de $30,000. Silencio. Alba FX. Sus manos se congelaron. Era el rastro documental, todo lo que Alba había intentado reunir, los registros del silencio comprado con cheques y promesas. La sala oscura resonaba con zumbidos sordos y luz roja. Estaba enclavada en el sótano de la División de Medios Forenses del Departamento de Policía de Los Ángeles, un lugar que parecía décadas atrás del resto del departamento, pero que de repente se había convertido en la sala más importante del edificio. Zoe estaba de pie tras un cristal, con los brazos cruzados, observando cómo el técnico colocaba cuidadosamente los negativos uno a uno sobre la mesa de luz. Imágenes de mujeres se enfocaron, algunas granuladas, otras inquietantemente nítidas. El ángulo del objetivo era bajo, hermético. No siempre se mostraban rostros, pero cuando lo hacían, las expresiones le hacían un nudo en el estómago a Zoe, miedo, vergüenza, incomodidad, disimuladas con sonrisas forzadas. Dijo el técnico señalando. Zoe se inclinó. Era Alba. Estaba sentada en un taburete de terciopelo, envuelta en una bata de seda que le caía de un hombro. Se veía la mano de un hombre en el borde del marco, ajustando la luz o fingiendo hacerlo. Alba no sonreía, tenía los labios ligeramente entreabiertos, como si protestara, y los ojos llenos de inquietud. Otra foto la mostraba de pie frente a un fondo pintado, con los brazos cruzados sobre el pecho. La bata estaba abierta, ligeramente anudada a la cintura. Sus ojos, entrecerrados, estaban fijos en alguien fuera del encuadre. El libro de registro decía prueba de vestuario, pero no aparecía ningún departamento de vestuario, ni asistente de cámara, ni equipo de iluminación, solo una fecha, 3 de abril de 1978, un mes antes de su desaparición. Siguieron más negativos, otras actrices que Zoe no reconoció de inmediato, de diferentes épocas, con diferentes nombres. Todas fueron catalogadas, empaquetadas y presentadas como prueba. Entre los negativos se encontró un sobre aparte con la etiqueta Tomas promocionales descartadas de 1978. Su contenido se grabó en un rollo de 16 milímetros parcialmente degradado en la sala de medios. Zoe se sentó a oscuras con 2 especialistas forenses mientras pasaban el rollo por el proyector. La estática bailaba por la pantalla antes de posarse en una toma temblorosa de Alba sentada en una silla de terciopelo, con el pelo recogido y la mirada penetrante. Alba hizo una pausa, miró a alguien fuera de cámara y luego bajó la voz. «Creen que les pertenezco, ¿sabes? Tenía 19 años cuando empezó. Estos hombres, llevan prostituyéndonos con chicas como yo desde los 19». Rió una vez, con amargura. «¿Y ahora que tengo pruebas?» La grabación se cortó a estática.
La sala permaneció en silencio mientras la cinta se desprendía del carrete. Zoe exhaló lentamente. Estaba a punto de nombrarlos. Parece que alguien se aseguró de que no lo hiciera, murmuró uno de los técnicos. Zoe no respondió, su mente ya estaba dando vueltas con las pruebas en la mano, las fotos, los libros de contabilidad, los cheques, las grabaciones parciales. Zoe preparó el informe de su caso. Su presentación ante la fiscalía fue recibida con sorpresa, y luego con una triste aceptación. Lo que tenían era suficiente para los cargos de conspiración, vigilancia ilegal, coerción y posiblemente asesinato. Zoe estaba de pie frente a una pizarra, trazando la cronología desde la última entrevista de Alba hasta su desaparición. Sobre ella, el nombre de Varela se alzaba como un hilo podrido que unía los acontecimientos. Ya es hora, dijo. Traigámoslo. El equipo táctico llegó justo antes del amanecer. La finca de Varela estaba enclavada en las colinas de Hollywood, tras verjas de hierro forjado y altos setos. Reinaba un silencio absoluto, demasiado silencio. Zoe se acercó a la puerta agarrando firmemente su placa. Usaron una llave recuperada del allanamiento de la oficina para entrar. Dentro, el lugar estaba estéril, sin vida, los cajones del estudio estaban abiertos, vacíos, los estantes del armario estaban vacíos, la caja fuerte estaba entreabierta, vacía. En la cocina, un teléfono prepago estaba sobre la encimera, con la tapa trasera levantada. Zoe lo cogió con una mano enguantada y se lo entregó a un técnico. Comprueba si hay llamadas o mensajes recientes. El agente respondió, ya están borrados. Uno del equipo regresó del piso de arriba. El dormitorio está vacío, no hay equipaje, los cajones de los pasaportes están vacíos. Zoe se volvió hacia el oficial a cargo. Da la alerta. Al anochecer, se había emitido una orden nacional de arresto contra Vicente Varela. Zoe se encontraba frente a un conjunto de monitores en el centro de mando de la comisaría, observando cómo los mapas digitales se iluminaban con alertas para las oficinas regionales. El FBI estaba al tanto, aeropuertos, estaciones de tren y cruces fronterizos fueron notificados. No dijo ni una palabra durante varios minutos. Pensaba en Alba, sentada en esa silla, susurrando el comienzo de una confesión a una cámara que probablemente no sabía que estaría enterrada durante décadas. Pensaba en las mujeres de las fotos, cuántas nunca habían hablado, cuántas lo habían intentado y fueron silenciadas. Y pensaba en su madre, no en la mujer de las columnas de chismes, ni en el símbolo sexual, sino en la joven madre de la foto descolorida que sostenía a su bebé con una mirada cansada pero feroz. Lo encontraremos, dijo Zoe en voz baja. Uno de los agentes a su lado asintió. No puede huir eternamente. No tardará mucho, la mirada de Zoe no se apartó de la pantalla. Era finales de abril cuando recibió la llamada. Zoe acababa de salir a tomar el aire, la brisa del centro, cargada de gases de escape y con un aire primaveral, sonó. Su móvil sonó con un número desconocido del norte de California. Sheriff Claudio Bernal de la Costa Brava, dijo la voz. Querrá oír esto. El viaje por la costa fue tranquilo, el tipo de silencio que Zoe agradecía. El sol se cernía bajo sobre los acantilados mientras ella y dos alguaciles estadounidenses pasaban junto a pinos sinuosos y curvas estrechas. El sheriff Bernal había esperado lo máximo posible. El alquiler era una propiedad en la playa a corto plazo, solo se pagaba en efectivo, no se requería identificación. El administrador de la propiedad había visto a alguien extraño, mayor, viajando solo. El hombre mantenía las persianas cerradas todo el día y solo caminaba al pueblo al anochecer. Pidió cortinas opacas. Bernal dijo que era escritor. Cuando llegaron al coche de alquiler, el cielo se oscurecía. La entrada estaba vacía, pero las luces parpadeaban tras las cortinas corridas. Los alguaciles se dirigieron en silencio a ambas entradas, y Zoe los siguió de cerca. Dentro, oyeron el sonido de cajones abriéndose y una maleta cerrándose.
La puerta cedió bajo el ariete de 2 golpes. Policía de Los Ángeles. Manos donde podamos verlas. Vicente Varela estaba de pie en medio de la sala, con la camisa medio abotonada y la maleta abierta a su lado. Tenía el rostro hundido, más pálido de lo que Zoe recordaba de fotos antiguas, pero su mirada era penetrante. Manos detrás de la cabeza, respondió Zoe. Él obedeció en silencio, sin resistencia, sin negarse. Al colocar las esposas, Varela levantó la vista hacia Zoe y la observó con atención. Lo ingresaron en una instalación segura de Monterrey y luego lo trasladaron a Barcelona bajo estricta vigilancia. Durante el procesamiento, le tomaron una muestra de ADN, un hisopo bucal fue firmado y registrado. Zoe no habló con él, todavía no. Necesitaba las pruebas para hablar primero. 2 días después, llegaron los resultados. El técnico de laboratorio le entregó el expediente sin contemplaciones, pero su rostro decía basta. ¿El pelo del cuerpo de Alba coincide?, preguntó Zoe. Confirmó Vicente Varela. Ella estaba allí. Zoe asintió y pasó la página al resumen del análisis de ADN. La evidencia no solo situaba a Varela en la escena de los últimos momentos de Alba, lo vinculaba irrevocablemente con el crimen. No había ninguna negación plausible, no había un segundo sospechoso, ninguna tapadera del estudio tras la cual esconderse. Cerró la carpeta y se recostó en su silla. Zoe estaba sentada en el asiento del copiloto de la camioneta forense, que estaba estacionada en el estacionamiento detrás de la sede del Departamento de Policía de Los Ángeles. El sobre reposaba sobre su regazo, ligero, casi absurdamente ligero. Dentro estaban los materiales para una segunda prueba de ADN, ordenados discretamente sin ninguna anotación en el registro formal de casos del departamento. Solo ella y un técnico de laboratorio de confianza lo sabían. La prueba era personal, había sellado su propio hisopo junto con el de Varela. El formulario tenía un nombre falso y un número de caso que correspondía a un expediente cerrado de hacía 2 años, un marcador, nada más. El técnico compararía las muestras y le entregaría los resultados directamente. Era tarde cuando recibió la llamada. Contestó antes del segundo timbre. Es compatible, dijo el técnico simplemente. Paternal al 99,9%. Zoe no habló, ni siquiera respiró. ¿Puedo imprimirlo? Sí. No, dijo ella. Destruya las muestras. Gracias. Terminó la llamada, miró al horizonte y dejó que la verdad se asentara como sedimento en el agua. Vicente Varela no era solo el hombre que orquestó la muerte de Alba Ferrerair, era su padre. Las frías paredes de hormigón de la habitación 3B no cambiaban, sin importar quién se sentara al otro lado del cristal. Hoy, la silla estaba ocupada por un hombre que antaño ostentaba un poder inmenso, sin rendirle cuentas a nadie. Ahora, parecía pequeño en ella. Los grilletes en sus muñecas no tintineaban, simplemente lo sujetaban. Zoe entró con una carpeta bajo el brazo. No se molestó en dar preámbulos. Se sentó, abrió la carpeta y empezó a colocar las cosas sobre la mesa una a una. Primero, la página del libro mayor, números de cheques, fechas, nombres de los pagos, garabateados con una caligrafía que hacía tiempo que se había perdido. Luego, las fotografías. La mirada de Alba destacaba entre las demás, clara, cansada, inconfundiblemente presente. A continuación, la imagen fija del material desenterrado. Los labios de Alba se separaron al empezar a pronunciar las palabras que nunca acabaron de pronunciarse. Zoe colocó la última hoja sobre la mesa, la impresión del laboratorio que confirmaba la coincidencia de ADN entre Varela y el cabello encontrado en los restos óseos de Alba. Se recostó en la silla y cruzó los brazos. Tenemos mucho terreno por cubrir, dijo. Varela sonrió levemente, pero sus ojos parpadearon. ¿Así que así es como termina?, preguntó, con la voz grave por la edad y el desafío. Zoe no respondió. Esperó. Ya he visto los informes de tu equipo, crees que es una historia, pero no entiendes cómo fueron esos años.
Todos sabían a qué se metían, era parte del juego. No, dijo Zoe rotundamente. Fue un crimen. Se encogió de hombros. Alba, ella sí que sabía cómo tocarlo. Mejor que nadie, Zoe acercó la imagen. Que quede claro, tenías una relación con ella. Bernays se puso rígido. La preparaste. La elegiste. La controlaste. Y cuando te dijo que estaba embarazada, la dejaste ir. No fue así, dijo Varela, dejando que el silencio se alargara. Se estaba desmoronando lentamente, pero ella lo sentía. Continuó, mientras la sonrisa se desvanecía. Sí, estuvimos juntos, en secreto. No se suponía que durara. Se volvió demasiado dependiente, empezó a cuestionarlo todo. Y entonces, un día, apareció con una foto de un bebé y dijo que era mío. ¿Lo fue? Sus ojos se crisparon. Dijo que no importaba. Solo quería irse. Quería acabar con todo. Pero no se iría sin hacerme daño, no sin intentar arrastrarme también. Dijo que tenía pruebas, cartas, fotos. Le dije que podíamos hablar en privado, dijo Varela con la boca seca. Asintió una vez. Vino a casa. Traía una caja con cosas que quería que viera. Dijo que si algo le pasaba, alguien más sabría dónde buscar. Quería que confesara, que le diera una salida. Zoe lo observaba atentamente, pero su voz era firme. Vino a la casa. Quería vernos cara a cara. Pensé que podría hacerla escuchar, dijo, pero no estaba allí para negociar. Estaba allí para amenazarme con destruir todo lo que construí. Zoe no habló. Él espetó, finalmente, no paraba. Dijo que lo haría público al día siguiente. Le dije que se sentara, que se calmara, pero no paraba de gritar. ¿Entonces la silenciaste? No fue mi intención, dijo rápidamente. La agarré, pero se golpeó la cabeza. No se suponía que fuera tan lejos. Pero la enterraste de todos modos. Apartó la mirada. Te aseguraste de que el coche desapareciera. Pediste un favor para vaciar la bóveda. Sobornaste al personal. Y te quedaste con las fotos, como si fueran trofeos. Su voz se convirtió en un susurro. No pensé que la encontrarían jamás. Zoe echó la silla hacia atrás lentamente y se levantó. Le temblaban las manos, pero las mantuvo a los costados. Se giró hacia la puerta y se detuvo para mirarlo por última vez. Espero que te pudras por lo que hiciste, papá. La palabra cayó como una bofetada. El rostro de Varela se arrugó por un instante, apenas un instante, antes de apartar la mirada. Comenzó discretamente, apenas una columna en la segunda página del Barcelona Times, una foto del Ferrari oxidado en el barro de Mulholland. Para cuando Vincent Vanney fue llevado encadenado al juzgado, el nombre de Alba Ferrer estaba en todas partes, teletipos, programas de entrevistas, editoriales con títulos, la estrella que nunca recibió justicia hasta ahora. Esta vez, los titulares no fueron escabrosos. Esta vez, ella no era la estrella en decadencia con secretos, era la víctima. Zoe lo observaba todo en silencio, evitando los focos. Se centraba en los hechos, los negativos, el libro de cuentas, la última carta, la confesión. Pero la atención pública lo cambió todo. Llegaron más llamadas a la línea de denuncia del Departamento de Policía de Los Ángeles, cartas anónimas, mujeres que habían ocultado lo sucedido durante mucho tiempo comenzaron a dar un paso al frente. Algunas se llamaban Zoe y las reconocían de antiguos créditos cinematográficos, otras eran becarias, maquilladoras, actrices de reparto. No todas querían hacerse públicas, pero querían que Varela rindiera cuentas. Fue el caso más importante en el Tribunal Superior de Los Ángeles ese año. La lista de testigos de la Fiscalía ocupaba 10 páginas. La sala estaba estrictamente controlada,
pero abarrotada. El equipo legal de Varela, costoso y experimentado, intentó llevar la historia a territorios ya conocidos, la supuesta inestabilidad de Alba, su desaparición, sus afirmaciones sin verificar. Pero las pruebas eran más contundentes. Zoe subió al estrado al final de la segunda semana del juicio. Su placa estaba pulida y su voz serena. Cuando se le pidió que explicara al tribunal el proceso de descubrimiento de pruebas, el deslizamiento de tierra, el cuerpo, la identificación, la cadena de pruebas, lo hizo con profesionalidad. Entonces vino la pregunta de la defensa: «Detective Ferrer, ¿no es cierto que pruebas de ADN recientes confirman que el acusado es su padre biológico?». Se hizo el silencio en la sala. Zoe apretó la mandíbula brevemente, y luego sostuvo la mirada del abogado. Sí, por desgracia. Algunos jurados se inquietaron. ¿Y cómo afecta eso a su objetividad en este caso? Zoe no se inmutó. No me crió con él. No sabía quién era hasta la investigación. Pero que quede claro, me repugna compartir su sangre. Es un monstruo, un cobarde, y asesinó a mi madre. Hubo silencio durante 5 segundos antes de que el fiscal se levantara y dijera: «No hay más preguntas». En total, 5 mujeres testificaron. Cada una contó una historia diferente, pero el patrón era el mismo: promesas, carreras comprometidas, luego coerción, silencio, vergüenza. La defensa intentó atacar su credibilidad, dinero, atención mediática, falso recuerdo, pero no funcionó. Eran demasiadas, sus historias resonaron a lo largo de las décadas, y Zoe fue su ancla. El jurado regresó en poco menos de 7 horas. 12 rostros, sin ninguna emoción. El jurado, compuesto por 4 mujeres, se puso de pie y leyó el veredicto: culpable de todos los cargos. Zoe miró a Varela. Él no reaccionó, simplemente permaneció sentado con la cabeza ligeramente ladeada, como esperando a que alguien gritara: «¡Corten!». Pero esto no era una escena, era real. La voz del juez resonó: «Vincent Alan Varela queda condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional». El mazo golpeó. Se hizo justicia. El cementerio se alzaba en una tranquila colina de Westwood, bajo una hilera de eucaliptos que se mecían suavemente con la brisa primaveral. La ciudad bullía al otro lado de las puertas, pero allí estaba la calma. Alba por fin había vuelto a casa. Zoe estaba de pie junto a la modesta lápida, vestida no de uniforme, sino con una sencilla blusa azul marino y una falda color carbón. No había invitado a cámaras ni a dignatarios, solo a un pequeño grupo de personas importantes: 2 de las mujeres que testificaron, el técnico de cámara que lo arriesgó todo y el técnico forense que había pasado noches enteras verificando la estructura ósea y los registros dentales. Sin prensa, sin espectáculo, solo la verdad. La lápida era sencilla. Alba Ferrer. 1946, 1978. Madre amada. Zoe fue la última en dar un paso al frente. Tenía algo en la mano, una pequeña estrella dorada en una delicada cadena. La había llevado durante semanas, dándole vueltas en la palma como si fuera una piedra de preocupación. Ahora, de rodillas, la depositó con cuidado al pie de la lápida. Había tantas cosas que quería decir, pero las palabras le salían con lentitud. Solía pensar que me habían abandonado, murmuró. Que no me querías, que te fuiste. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no apartó la mirada. Pero no te fuiste. Luchaste, siempre. Una semana después, se encontraba frente a la oficina del secretario del Condado de Barcelona. El formulario ya estaba completado, firmado y notariado. Esperó en silencio hasta que llamaron a su número. Dentro de la pequeña cabina, le entregó sus documentos al encargado. «¿Cambio de nombre legal?», preguntó la mujer, mirando el formulario. Zoe asintió. El asistente sonrió levemente y luego escribió: «Detective Zoe Ferrer». «Suena bonito».
Zoe no le devolvió la sonrisa, pero su mirada se suavizó. Es de mi mamá. Una tarde, al anochecer, Zoe regresó a Mulholland. La ladera había sido reforzada, la cinta roja había desaparecido hacía tiempo, la pendiente estaba cubierta de hierba con hidrosiembra y malla antierosión. Los conductores pasaban sin saber qué se escondía debajo. Aparcó, salió y caminó hacia el lugar. El aire olía a tierra húmeda y eucalipto. A lo lejos, un coyote ladró. Se quedó allí un buen rato, con los brazos cruzados, y luego susurró, espero que no te haya dolido. Espero que supieras que no estabas sola. Te quiero, mamá. Descansa en paz.